allá, que no es poco, ¿eh? En estos casos y en esta zona casi siempre pues se acaba sin saber cuántos han sido los muertos, pero las últimas estimaciones son 15.000 muertos, 10.000 probablemente en una sola localidad. También se habla de 30.000 desaparecidos, pero son unas estimaciones muy imprecisas. Hay zonas a las que todavía no se ha podido llegar. Aquí nunca han sido buenas las comunicaciones. Este es un país donde la precariedad es la constante, hay mala construcción. ¿Cómo ve usted hoy el panorama informativo? Pues muy inquietante, porque realmente cuando se empieza a hablar ya con tanta insistencia de la posverdad, ¿no?, que la posverdad no es más que la mentira, pues realmente creo que hay que poner todas las alertas, ¿no? Y me parece que efectivamente hay una cierta desviación de objetivos en el periodismo, tanto en los medios convencionales y desde luego muchísimo en la red, y el ciudadano me parece que está un tanto indefenso porque no se le ha explicado que los medios de comunicación hay que interpretarlos, ¿no?, y hay que aprender a usarlos como todo, nadie nace enseñado. Y en un momento en donde la información va a golpe de emociones es muy peligroso, porque con esas emociones después se toman decisiones. ¿Qué fuentes o a través de qué medios y de qué forma deberíamos realmente informarnos para acceder a una información veraz, no manipulada? Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Porque hay muchísima gente y hay muchos medios haciendo información muy seria, ¿no? Y que realmente, claramente, pues es de la que debemos nutrirnos, pero no es fácil de encontrar porque precisamente hay esa avalancha de supuesta información que lo que hace es que gastes el tiempo en... Pues bueno, de los trending topics famosos, pues solo hay que pensar si eso es lo más importante que ha ocurrido en el día para que yo pierda el tiempo mirando eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacerse una dieta de medios, y no es fácil. Es decir, es ir comprobando que aquellos periodistas individuales, los blogs van a ser importantísimos, y los periódicos digitales, etc. ¿Qué medios consume usted? Bueno, pues... Bueno, yo evidentemente yo consumo papel porque me gusta todavía mucho el papel, pero sí que hago una lectura de varios medios en papel. Luego a través de internet veo bastante prensa extranjera porque evidentemente pues por los lugares en los que he vivido y porque hay algunos medios extranjeros que me merecen evidentemente un respeto. Un día dijo que le interesaba más que el Producto Interior Bruto, la felicidad nacional bruta, y la afirmación se convirtió en filosofía de gobierno. La situación de Televisión Española, le tenemos que preguntar cómo lo está usted viendo, cómo lo está usted percibiendo desde su posición de antigua trabajadora, y qué opinión le suscita a usted el trato que se está haciendo de los trabajadores y de los periodistas allí, que parece que no tienen... Bueno, yo creo que efectivamente es un momento especialmente grave, o sea, muy inquietante y muy evidente, ¿no?, que hay una interferencia en los contenidos muy seria, ¿no? Bueno, pues los gobiernos de turno creían que con las elecciones llegaba de regalo la televisión, ¿no? Y la interferencia, pues ya digo, había grados, pero siempre ha existido. Lo que ocurre es que creo que ahora cada vez más pues la interferencia es más evidente y no hay pudor ya, ¿no? Y igual que en la privada, pues también ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, que se está sirviendo, bueno, pues a un pensamiento único de construcción del mundo que beneficia a unos cuantos, pero desde luego no a la mayoría. Entonces esto es muy inquietante, porque creo que además la ciudadanía no es consciente de ello, ¿no? Cuando estábamos preparando sus entrevistas, veíamos en Google hijos, matrimonio... Siempre, sí. Claro, responde, es decir, las dificultades que tenemos las mujeres periodistas son las dificultades que tienen las mujeres por un simple hecho de que la sociedad que tenemos es androcéntrica y que por tanto, bueno, pues es patriarcal y es una sociedad donde no hay igualdad. Entonces, como no hay igualdad, bueno, pues no la hay para ejercer como periodistas, igual que no la hay para ejercer como individuo, que eres mujer, da la casualidad, ¿no? Entonces ese es el gran reto. Entonces ya el gran reto me refiero de que no se retroceda en lo que se había conseguido, ¿no? Que se había conseguido mucho, entonces se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer, porque no se acaba de entender, porque en fin hay grandes intereses probablemente en que no se quiere que se entienda, que realmente el feminismo
es defender simplemente los derechos de las mujeres, que son la mitad de la población. O sea, es un derecho humano básico. O sea, todos los individuos nacemos iguales independientemente de que seamos hombres o mujeres o de que hayamos nacido en un sitio o hayamos nacido en otro. Entonces, eso tan sencillo, pues es algo que no se pone en práctica. Se ha avanzado muchísimo. La legislación es fundamental. Es que cada vez hay más mujeres. No había apenas cuando yo empecé. Desde luego en internacional éramos 2 gatas, en televisión pues todavía menos, y haciendo información internacional. Ahora hay muchísimas, hay más mujeres que hombres en las universidades, más mujeres que hombres en las redacciones, pero sin embargo sigue estando ahí el tope, o sea, ese techo famoso de cristal que no hay en la jerarquía, no hay en la jerarquía económica. Bueno, pues hay que cambiar las mentalidades, o sea, es decir, hay que aumentar la presencia de mujeres. No solo ejerciendo como periodistas, que eso ya digo, ya hay muchas, sino en los puestos de dirección, pero también modificar la percepción de las mujeres en los informativos, pues que no aparezcan siempre como víctimas. A la mujer se le pregunta enseguida cuándo es nombrada. Un nombramiento de una mujer siempre es materia opinable, no, de un hombre no. Siempre se le pregunta lo de conciliar con la familia. ¿Por qué un hombre no va a tener que conciliar con la familia? Es decir, todo este tipo de estereotipos siguen estando ahí y seguimos perpetuándolos. Bueno, pues eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo en la educación. Por supuesto, insisto, la legislación es muy importante. ¿Ha habido una mejora respecto a la percepción que ellos tienen de las mujeres y del papel que ellos juegan, o cree que sigue habiendo un machismo intrínseco? Pues sí, sigue habiendo machismo, y lo que ocurre es que se había avanzado mucho, pero ahora se está retrocediendo, porque se ha conseguido, es decir, aquellos que no quieren que haya un avance en igualdad, han conseguido desacreditar la lucha feminista para que pierda fuerza, engañar, haciendo creer, ¿no?, que lo que pretenden las mujeres es imponerse, atacar a los hombres, sustituirlos, etcétera. Es decir, provocar un rechazo, ¿no?, contra esta lucha, cuando digo no es en absoluto esto, sino que estamos hablando de ocupar espacios que corresponden. Y entonces esas fuerzas han conseguido hacer creer que ya estaba todo conseguido y que entonces ya no había que seguir peleando. Y evidentemente las chicas más jóvenes han bajado el nivel de lucha, porque han creído que ya estaba todo conseguido. Los derechos nunca están todos conseguidos y nunca te los dan desde arriba, siempre hay que luchar por ellos, ¿no? Entonces ahora hay un momento muy preocupante, porque habiendo mejorado infinitamente en nuestras sociedades, ¿no?, las sociedades homólogas a la nuestra, donde hay un estado de derecho, etcétera, etcétera, sin embargo ahora volvemos a ver cómo vuelve a haber papeles y roles de su... Has vivido muchas responsabilidades distintas. ¿Cómo es ese proceso de repente tener que formar todo un entorno nuevo, nuevos contactos, eso que todos hacemos al día a día y que cuesta tanto, y de repente tienes que hacer todo ese proceso? Sí, bueno, de hecho el corresponsal lo que hace es construirte una vida, lo que cada uno, la gente normal, hace durante toda su vida, es decir, una vida de conocimiento del sitio donde está, de unos amigos, de dónde compra el pan, de dónde arregla los zapatos, de dónde va a pasar un rato, etcétera. Pues eso lo tienes que hacer pues cada 4 años, más o menos 4 o 5, cada vez que cambias, ¿no? Pero claro, ese es el atractivo también, ¿no? Pero ya desde un punto de vista práctico, lo que creo es que el primer año y la preparación suele ser muy dura, porque tiene que ser intensísima, no desperdiciando absolutamente ninguna oportunidad para realmente hacer contactos, tener buenas fuentes, hacer seguimiento, estar mezclándote todo lo que puedas con la gente del lugar donde estás. Yo voy a ocupar, y al principio te cuesta mucho, también depende de esa cultura que estás tratando de interiorizar y de aprender, pues de cuán diferente es de la tuya. Evidentemente es mucho más difícil entender China, Japón, en fin, una cultura del lejano oriente, que entender pues una cultura de América Latina, ¿no?, por ejemplo, incluso Italia, ¿no?, que te es mucho más cercana y por tanto pues no te cuesta tanto esfuerzo. O sea que creo que lo que hay es mucho trabajo de leer y de hablar y de estar con la gente del lugar. En marzo de 2015, la corresponsal de Televisión Española en Israel, Yolanda Álvarez, era destituida fulminantemente porque supuestamente por la manera de informar que había tenido.
¿Le ha pasado algo parecido? ¿Ha sufrido algún tipo de presión? No tanto, y eso creo que fue absolutamente intolerable, porque yo no sé el caso, no lo seguí atentamente, ¿no? Pero en fin, por lo que me han contado y lo que deduzco, ¿no? Pero lo que no puede ser nunca, es decir, no se puede destituir a alguien porque no le guste al país donde está lo que cuenta, ¿eh? Si lo que cuenta es veraz. O sea, eso es lo que un medio tiene que estar siempre detrás. Y a mí realmente, en cambio, me ha ocurrido al revés, que alguna vez que he tenido algún problema de queja, en ese sentido, ¿no? De algún, en fin, alguna institución o algún país que ha dicho que no le había gustado algo de lo que había hecho, pues el director de informativos del momento, que era un director en aquel momento, pues dijo, bueno, mándenos un informe diciendo qué es lo que no es cierto, qué es lo que no está contado tal como es, y entonces veremos si abrimos un expediente, evidentemente, ¿no? Pero nunca hay que ceder en una presión de este tipo, porque vamos, esto va en contra de todos los derechos. Justo cuando eso ocurría, un diputado del PP, Agustín Conde, añadió que menos mal que la habían destituido porque parecía un activista de Hamás. Ya. Bueno, pues la opinión de este señor es perfectamente libre, yo no tengo nada contra que él piense eso. Lo que hay que ver es mirar si objetivamente, es decir, con una persona independiente que vea las informaciones y que diga si que lo que informaba era o no era, o sea, lo que estaba sucediendo. De su vida como corresponsal, una anécdota. En un cierto momento en Timor Oriental, que es una isla que está en el sur de Indonesia, con un proceso de independencia muy complicado, después de una ocupación muy severa, con muchísimos muertos durante años y tal, hubo un referéndum auspiciado por Naciones Unidas y ya por fin, pues bueno, se creó la primera nación del siglo XXI, ¿no? Pero hubo una reacción paramilitar muy fuerte, total, bueno, hubo una violencia bastante, y estuve bastantes veces allí. Una de las veces me rompí un brazo y entonces no había ni un solo médico en todo el país para poder atenderme. O sea, era un país de más o menos 750, 800.000 habitantes y no había ningún servicio médico. El único era el de los cascos azules de Naciones Unidas, que bueno, me atendió, me tuvieron que enyesar, quirófano, etcétera. Bueno, seguí trabajando y entonces cuando al cabo de un par de semanas regresé a Hong Kong, fui al traumatólogo en Hong Kong para ver cómo estaba el brazo, me quitó la escayola, vio y me tuvo que volver a rescayolar y entonces me dio a elegir una carta de colores de escayola. Y había unas escayolas de colores y además otras con Mickey Mouses y Hello Kitties y tal. Entonces, ¿por qué lo cuento esto? Me parece una anécdota brutal, ¿no? Porque digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que pases en 2 horas y pico de avión de un país donde no hay un solo médico a un país donde te dan a elegir, vamos, a un enclave donde te dan a elegir el color de la escayola? Entonces creo que eso, en fin, nos indica que estamos haciendo un mundo que algo no está bien. ¿Qué has podido aprender viajando y comprender que de ningún otro modo hubiese sido posible? Bueno, pues yo creo que efectivamente, creo que soy de las personas que Mayor Zaragoza me dice siempre, el que fue director general de la UNESCO, que él y yo somos las 2 personas españolas que más hemos viajado. Y es verdad, a mí solo me faltan 13 países, o sea que él ha viajado más, porque creo que los ha hecho todos. Entonces he tenido efectivamente el enorme privilegio, ¿no?, de viajar mucho y de sobre todo viajar con tanta gente que me ha dejado compartir pedazos de sus vidas, ¿no? Entonces lo que he aprendido claramente es que de la diversidad es precisamente de lo que aprendemos, es decir, que la enseñanza viene de lo que no conocemos, no de lo que sí conocemos, ¿no? Y que desde luego no hay nada, ningún libro, nadie te puede contar, ningún documental te puede mostrar, por bien hecho que esté, lo mismo que tú, si lo ves en persona y si tú hablas con los protagonistas de esos lugares, de esas vidas, de esos acontecimientos o de esa vida diaria simplemente, ¿no? ¿Qué nuevo proyecto, qué país o qué viaje, qué es lo que tienen planeado para el futuro? Bueno, yo acabo de volver de Etiopía, o sea, de 5 semanas en Etiopía. Entonces ahora voy a ir, ahora me voy a ir a Malta unos días, después me voy a ir a Suiza otros días, todo siempre con motivos de conocer determinadas áreas. Luego ya mi siguiente viaje así, digamos, expedición en coche, que es lo que me gusta, ¿no?, de poder, todos estos van a ser en coche, pero son ámbitos, digamos, no hostiles ni difíciles. Pero más complicado va a ser a final de año, porque me quiero ir desde aquí hasta Gambia, Guinea-Bissau y todo esto en coche.
O sea que quiero bajar por toda la costa de Marruecos, Sáhara español, bueno, Mauritania, Senegal, Gambia y todo eso. Tengo una listita, no te vayas a creer, ahí que me ponen, así que espero poder hacerlo. O sea que mi idea siempre va a ser tratar de conservar la curiosidad, ¿no? Y mientras el cuerpo aguante, creo que es un privilegio el seguir haciendo este tipo de movimientos, ¿no? De seguir en contacto con la gente a la que les pasan cosas y que tienen vidas pues tan distintas, de las que siempre podemos aprender algo. Gracias, Rosa María. De nada, pues no, vamos, yo encantada, ya te digo, lo que pasaba era el problema es el tiempo, porque vengo mucho a Madrid, pero siempre con muchas cosas, entonces por esto hoy dije, bueno, como tengo que grabar por la tarde,